Bienvenidos a la segunda clase de la mecánica del medio continuo. En realidad sería la tercera clase, ¿no? Pero voy a repetir lo que hemos dicho en la segunda. Entonces, la mecánica del medio continuo abarca, les cuento, a los sólidos y a los fluidos. Eso es muy interesante porque parecería ser que el sólido y el fluido son completamente diferentes, pero las ecuaciones no son tan diferentes. Y en los sólidos tenemos los cuerpos rígidos que no se deforman, donde ustedes los han estudiado de una manera estática o dinámica, con la cinemática y la cinética, y los cuerpos cuando ya se deforman, que se los ha estudiado con la resistencia a materiales, pero ahora vamos a estudiarlos con la elasticidad. Y la plasticidad también la estudia la mecánica del medio continuo, pero no nos va a alcanzar el tiempo, ¿no? Y en los fluidos tenemos los fluidos ideales, que, bueno, la mayoría de las veces las considera sin viscosidad. Los fluidos viscosos, donde tenemos la estática, la dinámica y la cinemática, y los compresibles, que son gases, ¿no? Y todos ellos se pueden estudiar con estas ecuaciones de la mecánica del medio continuo. Ahora, mucho nos interesa, o sea, tienen que entender el esfuerzo y la deformación. En español, muchos libros hablan de esfuerzo o tensión. En inglés no hay esa diferencia, todo es estrés, y la deformación es strain. Usted está pensando cuál usamos más, esfuerzo o tensión. Creo que es mejor esfuerzo, porque la tensión a ratos también se la confunde con tracción, ¿no? Entonces, el inglés, aunque no crean, es más exacto, más preciso, más corto inclusive que el español. Y bueno, la ingeniería básicamente va a trabajar con estructuras y máquinas. No todas, ¿no? Porque electrónica, química, eléctrica, a veces trabajan sin estructuras ni máquinas, ¿no? Pero en mecánica, en civil, principalmente en arquitectura y en otras ingenierías se trabaja mucho con sólidos deformables, hemos dicho. ¿Ya? Y estos sólidos deformables van a entrar en estructuras y máquinas principalmente. A la izquierda vemos, por ejemplo, la primera losa o piso de un edificio. Beam es la viga, footing es la zapata o el cimiento que le llaman. Columna es la columna. Y a la derecha ya tendrían varios pisos con los mismos elementos, ¿no? Columna, losa, slab, beam, viga, y footing o foundation es lo mismo. Pero el anterior era un ejemplo de estructura. Aquí tendríamos una máquina que es un volquete al que se le ha salido las llantas y generalmente están soportados por pernos. Si han fallado estos pernos, hay varias posibles causas, porque puede ser que estos pernos sean muy delgados o su material sea malo, que los pernos hayan estado oxidados o tal vez con algún tipo, digamos, de daño superficial. Y cuando un perno está o muy apretado o poco apretado, les cuento falla. Y les decía, por eso hay los torcómetros o torquímetros que permiten que se apriete el perno con el torque exacto. ¿Ya? Ahora bien, puede ser de que las fuerzas hayan sido de impacto
Y esto es bien complicado, les cuento. El impacto incrementa la carga en 2, 3, hasta varias veces, porque es un choque, ¿no? Y puede ser también que haya habido vibración o fatiga, ¿ya? Entonces, cuando algo trabaja con cargas que no son constantes, se fatiga, ¿ya? Algunas personas dicen se cansa el material. Bueno, lo veremos después. Y si ustedes analizan no la máquina, ¿no? Sino sus elementos, componentes o la estructura, solamente va a haber 5 tipos de carga. Tracción, cuando la pieza está sometida a cargas paralelas a su eje axial. Por lo general vamos a trabajar con barras. Entonces, el centro de la barra sería el eje. Y estas barras, si se alargan, están sometidas a cargas que tratan de incrementar su longitud, se llama tracción. Y compresión es al revés, ¿no? Las cargas siguen siendo axiales, o sea, a lo largo del eje. Axial, eje, axis, ¿no? Pero en este caso, tratan de disminuir su longitud. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque la compresión, o sea, muchas veces dicen la tracción y la compresión es lo mismo, pero no. En la compresión puede aparecer el pandeo. Y el pandeo es muy diferente de la tracción. Cortadura o cizalla cuando estas cargas no sean axiales, sino perpendiculares. Y si alguno de ustedes, digamos, no ha visto la materia de resistencia de materiales, una tijera o un alicate o una cizalla, ¿no? Una cizalla es una tijera para metales, provoca cortadura o cizalla. ¿Qué más? Otro ejemplo de cortadura y cizalla sería, por ejemplo, el troquelado, ¿no? ¿Qué es el troquelado? Es como una perforadora de papel, pero en realidad es mucho más grande y no va a cortar papel, ¿no? No va a troquelar papel, sino va a cortar, por ejemplo, volandas o monedas. Pero en ese caso las fuerzas son de corte. Y flexión, bueno, ocurre cuando también tenemos una pieza larga, pero las cargas ya no son axiales, ¿no? Parecido a cortadura o cizalla, son cargas perpendiculares, pero estas cargas de flexión no están tan cerca si ustedes quieren para provocar la cizalla, ¿ya? Y finalmente tenemos la torsión cuando una pieza está sometida a momentos giratorios, si ustedes quieren, en sus extremos. Y la pieza, bueno, generalmente estas piezas son ejes de máquinas que tienen movimiento rotacional. Entonces, tanto la resistencia de los materiales como la elasticidad estudian la capacidad de los cuerpos sólidos para resistir las cargas aplicadas. Y aquí estaría el perno, o ¿no? del volquete u otro perno. En este caso, si ustedes se dan cuenta, se ha doblado, lo que significa que este perno ha sido sometido o a flexión o a cortadura. ¿Y por qué puede estar sometido a flexión o cortadura? Por ejemplo, si estaba mal apretado, ¿no? Y la resistencia de materiales y la elasticidad también van a estudiar las cargas, esfuerzos y deformaciones, ¿no? Entonces, es muy importante que entiendan esfuerzo, deformación, estrés, strain. Ahora en tracción, un perno puede estar sometido a tracción, ¿no? ¿Cuándo? Por ejemplo, si está uniendo dos piezas y ambas piezas están sometidas a cargas opuestas. Entonces, una de las piezas
jalaría la tuerca en sentido contrario a la cabeza, ¿no? Si hubiera una falla, bueno, obviamente es porque la carga ha sido muy grande o el perno era malo, pero ¿qué va a pasar con el perno? Como es tracción se va a alargar y estos pernos son generalmente de metal, de acero, o sea, el 90%, 99% son de acero, hay pernos he visto de cobre, de aluminio, entonces igual son metales, si estuvieran sometidos a tracción, entonces tiene que aparecer la estricción, ¿no? Que también hemos llamado adelgazamiento o acuellamiento. En flexión, les comento, bueno, la falla es idéntica, ¿no? ¿Por qué fallaría un perno, digamos? O no necesariamente un perno, ¿no? Sino cualquier elemento a flexión, porque la carga es muy grande o el elemento tiene baja resistencia. Ya, en estos casos, el perno no se alarga, sino que se dobla. ¿Ya? O sea, este perno deja de ser recto. Y lo interesante es lo siguiente, ¿no? Que si ustedes ven la falla por tracción, entonces tiene que aparecer, hemos dicho, la estricción y después hay una zona de ruptura, ¿no? Uniforme, pero en flexión aparecen dos, les cuento. Ya hay una sección que tiene una apariencia fibrosa, o sea, áspera, si ustedes quieren, que sería un porcentaje, digamos, mayor al 50%. Y después hay una falla parecida a la de tracción, ¿ya? Que se llama de desgarre. O sea, en otras palabras, hay una zona áspera y una zona lisa. Pero no se preocupen, ¿no? Porque algunos me han preguntado y me dicen, ¿cómo voy a diferenciar la flexión de la tracción? Fácil, pues. En la tracción la pieza queda recta, mientras que en la flexión la pieza va a quedar doblada, ¿no? No puedes confundir. En cortadura o cizalla, bueno, la falla es lo mismo, ¿no? Había una sobrecarga o el perno era malo, el elemento, ¿no? Pero, y en este caso no va a haber un alargamiento ni tampoco un curveado o una deformación, sino directamente van a haber una zona limpia, ¿no? ¿Ya? Entonces, alguna vez igual me han preguntado, ¿cómo distingo la cizalla de la tracción? Porque en la tracción, les repito, hay el adelgazamiento, ¿no? ¿Ya? Y finalmente, un elemento que falla a torsión, en todos los casos es por una sobrecarga o una baja resistencia. En este caso, el perno no se va a doblar ni alargar y vamos a tener una falla, bueno, uniforme, pero con ciertas características, ¿ya? Entonces los metalurgios, etcétera, etcétera, llevan mucho de esto, creo. Y ya se va a explicar en detalle el ensayo de tracción. Es una máquina que parece una prensa hidráulica, pero actúa al revés. Es una pieza cualquiera, se la pone entre dos mordazas, pero no solamente quiero medir la carga que le aplicó. Antiguamente era manual, pero ahora ya es computarizado. Les repito, ¿no? Un proyecto de tesis sería hacer esta máquina, pero aparte necesitamos medir la deformación, que lo podemos hacer manualmente o también electrónicamente. O sea, manualmente sería poner dos marcas y comenzar a medir, pero electrónicamente esto es un, bueno, un elemento, ¿no? Que me han explicado es que tiene una resistencia, médica la resistencia interna, ¿no?
a medida que esa resistencia interna se alarga, varía sus valores, por lo tanto, no necesitamos hacerlo manualmente, ¿no? Y en la tracción les comento, tenemos un gráfico parecido al de la figura, donde en abscisas ponemos esfuerzo. Eso les voy a explicar, todavía no hemos visto qué es esfuerzo. Bueno, el esfuerzo en realidad es la fuerza sobre el área, ¿ya? Y en las ordenadas, ¿no? El esfuerzo. Y en las abscisas vamos a poner la deformación unitaria, pero ¿qué es la deformación unitaria? El porcentaje de deformación. Alguna vez me han dicho, no entiendo. Fácil, si una barra tenía 10 centímetros, ¿no? Y de longitud inicial y se deforma a 11, entonces, ¿cuánto es este porcentaje? Pero no lo vamos a multiplicar por 100, ¿no? No. La deformación unitaria sería la longitud final 11 menos la longitud inicial 10 dividida entre la longitud inicial. Sería 11 menos 10, 1. Dividido entre 10, 0,1. Entonces, si lo multiplicáramos por 100, significa que se deformó el 10%. Obvio, la barra medía 10 y el 10% es 1. Entonces, llega al 11, ¿no? Pero no vamos a hablar de porcentajes, ¿no? Esta deformada es 0. Y cuando hacemos el ensayo de tracción, al principio el perno o la barra, ¿no? No cambia, parece que está igual, pero obviamente se ha alargado. Pero les repito, ¿no? En algún momento aparece una zona de estricción o adelgazamiento, ¿no? Donde el área transversal disminuye y cuando ya falla la pieza, entonces esa estricción permanece, les cuento. Y decimos que aparece aquí también una copa, ¿no? O sea, como un vaso. En compresión también podemos hacer los ensayos. Y la máquina, esta máquina yo he visto, son pequeñas ya, de mi tamaño. Entonces, esto es lo hidráulico. Y lo de la derecha, o sea, aquí tendríamos el actuador hidráulico y a la derecha tendríamos la bomba, pero más la parte electrónica, ¿no? No sé por qué parte electrónica, porque con estos commands, con este teclado, si ustedes quieren, o vamos variando la carga, o se puede incluso programar, ¿no? Ustedes dicen, quiero mi ensayo que comience de 0 a 100 toneladas, digamos, variando de 10 toneladas, si ustedes quieren, cada 5 o 10 segundos, ¿no? Y aquí en el display ya les da la gráfica directamente. La diferencia con la de tracción es que esto es al revés, ¿no? En vez de jalar la pieza, la comprimen. ¿Ya? Entonces, de igual manera, antiguamente esto era manual y la deformación también se medía manualmente, pero actualmente todo es electrónico, ¿no? Entonces ahí se usan transductores, ¿no? Y el de flexión, les cuento, en realidad se puede usar la misma máquina, les cuento, pero la idea es de tener una pieza larga y someterla a cargas transversales. Y generalmente en flexión vamos a hablar de vigas que están soportadas, digamos, en sus extremos y la carga va al medio, ¿no? Entonces, cuando la carga sea grande, esta pieza se va a flexionar, es el nombre de flexión, pero básicamente se va a doblar, ¿no? Y al principio esta deformación es elástica, pero si la carga es grande, esta deformación llega a ser plástica. ¿Y qué es elástico o plástico, ya? Entonces,
Eso ya les he explicado en la primera clase. Cuando la relación entre la abscisa, o la ordenada, perdón, que era el esfuerzo, y la abscisa, que era la deformación, es recta, estamos en la zona elástica, pero llega un momento en que esta curva comienza a actuar medio de una manera aleatoria, no sé. Entonces, ahí ya tenemos una zona plástica, ¿no? Y nosotros nunca vamos a entrar a la zona plástica, ya siempre nos vamos a quedar en la zona elástica. Entonces, en la zona elástica, los esfuerzos son proporcionales a las deformaciones. Ya. Y el ensayo de torsión, les cuento, este sí es diferente, porque básicamente la pieza que estamos testeando, tenemos que someterla a momentos en sus extremos, ¿no? ¿Qué tipo de momento? Bueno, básicamente esto se puede hacer, digamos, con un motor que trata de hacer girar esta pieza, pero al otro lado hay que empotrar la pieza para que no pueda girar, ¿no? Entonces la torsión es un efecto que se produce en ejes de máquinas rotatorias, ¿no? Pero obviamente si ustedes ponen un motor que quiere hacer girar una pieza y no le permiten a esta pieza que gire, el motor se va a quemar. Entonces las máquinas que yo he visto es que estas también son hidráulicas, ¿no? Porque hidráulicamente, no sé si sabían, pueden tener elementos, digamos, de desplazamiento lineal, pero hay también motores o elementos de movimiento rotacional. Entonces, hidráulicamente ustedes pueden decir, quiero cargar este eje con, bueno, ya no es fuerza, es un momento, entonces ustedes tienen que decir 1 tonelada metro, si ustedes quieren, o 1 tonelada centímetro. Y bueno, en este caso, solamente para explicarles, aquí le han puesto un horno, ¿no? Para calentar, digamos, la muestra. Y ustedes a medida que vayan calentando, o sea, esto no solamente lo pueden hacer en torsión, lo pueden hacer en tracción, en compresión, en todo. Cuando una pieza está sometida al calor o a altas temperaturas, entonces se vuelve mucho más maleable, ¿no? O sea, mucho más débil. Ahora bien, ¿para qué se hacen todos esos ensayos? Para obtener las propiedades mecánicas, ¿ya? Entonces hay varias propiedades. Hay las propiedades físicas, si ustedes quieren. Y la propiedad física podría ser el peso, ¿no? Su densidad, el color, el olor, pero mecánicas en realidad, lo que vamos a ver ahora, y estas dependen obviamente del material, o sea, es diferente aluminio que acero, ¿no? Pero les comento que en el acero podemos tener diferentes estructuras, hay la austenita, la perlita, la ferrita, ¿ya? O sea, el acero no es un solo tipo, hay varios tipos de acero. Por lo tanto, no solo, si decimos acero, sería el material, ¿no? Pero hay unas estructuras internas y también de los procesos, ¿no? Porque si ha sido templado o ha sido revenido, o sea, hay procesos térmicos o también mecánicos, ¿no? Y el mecánico es laminado. Si una, si a una pieza, un material ustedes lo laminan, mejora, ¿no? ¿Y qué es laminar? En realidad hacerlo pasar por unos rodillos, lo adelgazan, ¿no?
Entonces, laminado o los procesos mecánicos o térmicos van a cambiar las propiedades de los materiales y también de la composición química, ¿no? Porque hay lesiones, les cuento. ¿Ya? Entonces, el acero inoxidable, digamos. No sé si usted sabía, el acero inoxidable tiene hierro, pero tiene cromo y níquel, creo. Sí, estoy seguro, cromo y níquel. Y les cuento, hay un diagrama de hierro-carbono. Entonces el carbono lo cambia al acero, ¿no? Entonces, si tiene menos de 0,01 de carbono, es en realidad hierro, ¿no? No acero, sino hierro. Y se lo usa en la industria automotriz, generalmente fundido. El bloque de un vehículo fundido. De 4 a 12, 0,04 a 12, por ejemplo, entre otros, ¿no? Ya se usan para tuberías, ¿no? Tuberías igual hay miles. En instalaciones de gas, por ejemplo, pueden ustedes usar acero negro o acero galvanizado. De 0,8 a 0,15, 0,08 a 0,15, por ejemplo, ya son perfiles. No sé qué son los perfiles, son angulares, Ts, tubos cuadrados, tubos circulares, W, algunos le llaman IOTS W, ¿no? Ya, y de 0,13 a 0,23, por ejemplo, se les llama blandos, y de 0,26 a 0,6 ya son para ingeniería, ¿no? Y aquí de 0,8, por ejemplo, son hipereutistoides, por ejemplo, para alambres y cables. Ahora, esto no les interesa demasiado a ustedes, porque esto lo ven los ingenieros metalúrgicos principalmente. Yeah. Entonces yo voy a la tienda y básicamente le digo, véndame un perfil. Sí. Y lo único que yo quiero saber es su resistencia, ¿no? Bueno, ahora hemos dicho que había propiedades mecánicas. ¿Y cuáles son esas propiedades mecánicas? O sea, no son el olor, no son el color, no son la densidad, no son ellas, ¿no? Entonces, las propiedades mecánicas son la maleabilidad, que básicamente es la propiedad de ellos para adelgazarse, que no nos interesa porque eso es para fabricar, ¿no? Ductilidad es la propiedad que tienen los materiales de estirarse. Esto sí nos interesa porque en el ensayo de tracción hay algunos que se estiran mucho y otros que no. Los que se estiran mucho son los dúctiles, hemos dicho, y los que no, frágiles, ¿no? Y tenaz, decimos, es cuando un material no se deforma mucho. ¿Bien? Dureza, bueno, tampoco nos va a interesar mucho. Es la resistencia a ser penetrados por otro elemento. Y esas durezas generalmente superficiales. Cuando cementamos o templamos un elemento, se lo vuelve bien duro, pero esa dureza tiene un espesor muy pequeño, ¿no? ¿Y a quienes les damos dureza? A los que tengan contacto con otros, ¿no? Principalmente a los engranajes y a los rodamientos, hay que templar. Y plasticidad es cuando ya entramos en la zona plástica, es la propiedad de deformarse permanentemente. Elasticidad sería la propiedad de recobrar su dimensión, ¿no? Fragilidad decimos cuando es una propiedad, digamos, de
romperse o fallar con bajas cargas. ¿Ya? ¿Y qué es una carga? Carga puede ser una fuerza o un momento. Rigidez, ¿ya? Es parecido, ¿no? A otro que hemos visto, pero es una propiedad de soportar cargas sin deformarse. Y la resistencia es, no queremos entrar a la zona plástica, hemos dicho, por lo tanto, es una propiedad de soportar cargas sin deformarse. Ya. No les voy a hacer preguntas teóricas, entonces, esto no van a tener que estudiar mucho. Ahora bien, nosotros vamos a trabajar, yo diría que sí al 100%, ni siquiera el 99% con materiales isótropos. ¿Y qué es un material isótropo? Es aquel que tiene las mismas propiedades en todas las direcciones. Y eso ocurre con los metales. Mientras que la madera, por ejemplo, es no isótropo o anisótropo. ¿Por qué? Porque tiene unas rayas, no sé si van a ver las maderas, y paralelas a esas rayas soporta grandes cargas, pero perpendicular a ella no soporta nada. Ahora, todavía se usa un poquito de madera, pero no vamos a estudiarla. Entonces, cuando un material es anisótropo o no isótropo, si ustedes vieran en el microscopio, cuando tengan algo que no sea uniforme, entonces ya es anisótropo, ¿no? Entonces, el laminado que les decía, ¿no? Cuando dos rodillos hacen pasar una pieza por medio de ellas, la adelgazan, y el resultado no siempre, ¿no? Puede ser anisótropo. ¿Por qué puede ser anisótropo? Porque a estos granos, digamos que eran uniformes, o sea, una forma, los puede cambiar, ¿ya? Pero no siempre. La madera es la madera, les repito. En este caso, horizontalmente sí soportaría cargas, pero perpendicularmente no. Entonces, no son isótropos, por ejemplo, un material laminado. Puede ser, les digo, ¿no? Pero no siempre. La madera, ya. La fibra de vidrio, o, bueno, generalmente la fibra de vidrio se le pone una sustancia epoxi, ¿no? Y con eso forman, por ejemplo, las calaminas. Entonces, ella igual, ¿no? No tiene la misma resistencia. Y les cuento que esto ya es para los metalúrgicos, los cristales con una celda unitaria cúbica, ¿ya? Eso lo dejaremos, pero los cuerpos, no todos, ¿no? Generalmente son cristales y tienen diferentes formas, cúbicas, algunos triangulares, otros hexagonales, etcétera. Y cuando es cúbica pueden tener elementos al medio, etcétera. Pero si es cúbica no es isótropo, ¿no? Pero no nos interesa porque nosotros vamos a trabajar con metales que sí son. Ahora bien, por lo pronto, ¿no? Porque después vamos a tener que entrar más en detalle, ¿qué es la deformación? Ya, hay dos tipos de deformación, les comento. Es el cambio de dimensiones o forma, ¿ya? O sea, esta es una deformación y esta es otra deformación. ¿Y por qué se deforma? Porque hay cargas externas, ¿no? Ahora, elástica cuando esas deformaciones desaparecen, cuando la carga se quita, y plástica cuando las deformaciones son permanentes, ¿no? Por más que quitemos la carga. Ahora bien, cuando la deformación es elástica, entonces generalmente tenemos, les decía, un cristal, o sea, no un vidrio, ¿no? Sino una estructura. Con la carga, bueno, obviamente esa estructura varía en alguna dirección, ¿no? En este caso, por ejemplo, verticalmente se separarían las moléculas,
horizontalmente más bien se agrandan, o perdón, se acercan. Si ustedes se dan cuenta, a la longitud que era hasta la línea punteada, la hacemos crecer un delta, pero el ancho tiene que disminuir, ¿no ve? Porque si no disminuye el ancho, el volumen crecería. No sé si me entienden. Digamos que este sea 1 centímetro de diámetro por 10 de alto. Si esto lo subimos a 11, y seguiría teniendo el 1 centímetro, volumen habría crecido, ¿no? Entonces, obviamente, la masa también debería crecer, salvo que la densidad cambie, ¿no? Pero no, lo que va a pasar es que cuando se alarga algo, su ancho va a disminuir, pero como es elástico, les comento, si desaparece esta fuerza F, entonces la pieza recupera exactamente las dimensiones y también la estructura original, ¿no? Pero cuando es plástico, les comento, entonces se logra desplazar, les cuento, a las moléculas, ¿ya? O sea, se las disloca. Esa es una palabra muy interesante. Es como cuando ustedes se dislocan el hombro, no sé. Lo, lo, las moléculas ya pasan a otro nivel. O sea, en otras palabras, aquí teníamos 1, 2, 3, 4, 5 niveles, digamos. Cuando la fuerza es muy grande, entonces puede ser que fíjense cuántos niveles ya tengo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿No? Se han dislocado. Y obviamente, si descargamos, algo recupera, les cuento. O sea, fíjense, digamos que esto medía 10 de alto. Supónganse que lo hemos estirado a 12. Está inventado. Quitamos la carga, ya no va a volver a 10, va a volver a 11, digamos. Pero ya ha habido una deformación plástica y obviamente la estructura cristalina varía, ¿no? Esto los metalúrgicos creo que estudian, supongo. Entonces decimos que la deformación es plástica cuando hay una deformación permanente y ni las estructuras ni las máquinas queremos que tengan deformaciones permanentes, ¿no? ¿Por qué? Porque si tenemos una estructura o una máquina que haya tenido un elemento con deformación permanente, generalmente esto tiene que ser desechado, ¿no? A modo de diversión, un día estaba manejando pero hace muchos años, ¿no? Me entré a un hueco de alcantarilla que había estado sin tapa y lo había agujereado mi cárter, obviamente de un auto antiguo. Bueno, no, era un auto normal, pero hace muchos años, ¿no? El agujero no era muy grande, ¿no? Era pequeño, pero obviamente comenzó a salir el aceite y en algún momento el auto paró, ¿no? Entonces, por más que le empujara, hiciera lo que hiciera, no se movía. Entonces, después lo desarmé el motor y una biela se había doblado, ¿no? Y se veía la biela doblada, poquito. No crean que se dobló mucho. Pero esa biela ya no la pueden usar si ustedes se dan cuenta. No se ha roto, no se rompió la biela, pero ¿puedo usarla? No, ya no. Y otra anécdota, les decía que tenía un amigo petrolero que hacía torres, pero sin ningún cálculo, ¿no? Agarraba y hacía torres para Entel. Y la misma torre en Santa Cruz, en La Paz, en Potosí. Y precisamente en Potosí, después de una nevada, se cayó su torre. No, no se cayó, se dobló.
esa torre de telecomunicación ya no sirve. Por lo tanto, tuvo que botarla, ¿no? Ahora bien, ¿cómo sabemos dónde es elástico y dónde es plástico? Exactamente. Bueno, hemos dicho que la curva entre esfuerzo y deformación es una recta. Entonces, a ese se le llama el límite elástico. Algunos también le llaman de proporcionalidad. Pero la mayoría de los libros no va a tomar ese valor, sino va a tomar la fluencia. ¿Ya? Este es el límite de fluencia, que ya entra un poquito en la zona donde no es recto. ¿Y cómo calculamos? Trazando una paralela, les digo, a la zona lineal, pero con 0.002 de deformación. Una vez tomé un examen y les di esta curva, obviamente con valores en las abscisas y en las ordenadas, ¿no? Y les decía cuál es el límite o resistencia, ¿no? Pero mejor decir límite, o sea, ¿qué es límite? ¿Hasta dónde, no? Entonces, ¿cuál es el límite de proporcionalidad o, si ustedes quieren, elástico plástico? Pero les repito, se puede llegar a la fluencia, ¿ya? Entonces, para llegar a la fluencia, bueno, para llegar a estos dos valores, lo que tenían que hacer ustedes era, en esa curva que yo les he dado, con una regla, trazar una línea y donde se separa, ¿no? Esta curva con la recta, pues tienen el límite de proporcionalidad y tenían que hacer otra recta paralela, pero con 0.002 y en la intersección obtienen el límite de fluencia. Ahora, como somos ingenieros, no hay mucho problema porque ambos valores están bien cerca. O sea, aquí parece que estuvieran bien separados, pero este 0.02 es muy pequeño, entonces aquí está exagerado. Por lo tanto, está muy cerca y ambos valores, el Y y el P, van a ser casi lo mismo. Y bueno, una pregunta muy interesante es la siguiente. El de proporcionalidad y el de fluencia son las alturas, no las deformadas, son los esfuerzos. En otras palabras, ¿a qué esfuerzo máximo puedo someterlo a un determinado material? Ahora, ¿por qué no usamos fuerzas y sí esfuerzos? Porque el área vuelve a los elementos más resistentes. Y un ejemplo muy sencillo es, ya, ustedes tienen un hilo. ¿Cuánto soporta un hilo? Digamos, me voy a inventar, digamos que el hilo soporte medio kilo. Ya. ¿Qué pasa si yo le pongo 2 hilos? Va a levantar 1 kilo. Si le pongo 10 hilos trenzados, va a levantar 5 kilos. Aquí no podemos poner en las ordenadas fuerza, sino tenemos que poner, porque la fuerza va a depender del área, ¿no? Entonces, como hay una relación entre la fuerza y el área, tenemos que poner la fuerza sobre el área. Y aquí igual no podemos poner deformada, ¿por qué? Porque deforman más los más largos y menos los más cortos. Entonces tiene que ser una deformada que no dependa de la longitud, por lo tanto es una deformada que viene de una especie de porcentaje. Este es el ensayo, por ejemplo, de ese acero, que bueno, tiene otro nombre. Aquí estaría la probeta. En la zona elástica parece ser que no hay ningún cambio. Es muy difícil ver este cambio, salvo por medios electrónicos, les digo, ¿no? Un elemento que mide su deformación. Y cuando ya esta curva se vuelve medio horizontal, significa que ha aparecido la estricción. La estricción hemos dicho que es una disminución del área en algún lugar y esa estricción va a ir creciendo y creciendo. Obviamente esto está exagerado,
porque la deformada es pequeña, ¿no? No es como aquí. Es una exageración. Entonces yo les decía que la deformación plástica no sirve, aunque puede salvar vidas, ¿no? Por ejemplo, esta es una columna donde ha fallado el cemento, pero el acero que tenía dentro ha permitido que la columna, digamos, no se fracture, o sea, que no se separe, si ustedes quieren. Obviamente esto ya no sirve, hay que votar, pero por lo menos, digamos, no han habido pérdidas humanas aquí, ¿no? Ya. Ahora bien, cuando queremos hacer una moneda, les decía, o queremos obtener, digamos, latón, entonces vamos a entrar a la deformada plástica, ¿no? Pero esa es otra materia, ¿no? Y aquí, por ejemplo, tienen, no sé, yo creo que también es un puente metálico que se ha deformado y ya no sirve, ¿no? Entonces, lo mismo hemos dicho, ¿no? Las abscisas deformadas, en porcentaje si quieren, pero mejor no porcentaje, en las ordenadas del esfuerzo, la curva es más o menos, bueno, puede tener diferentes formas, ¿no? Pero hemos dicho donde la curva deja de ser recta, límite elástico o de proporcionalidad, y cuando se intersecta la curva al 0,02% o 0,02, ¿no? Tenemos límite de fluencia, están bien cerca si ustedes se dan cuenta. Entre la zona achurada, digamos, es la elástica y la zona blanca es la plástica, que no nos interesa, les he dicho. Mm, El área sería el módulo de resiliencia y el módulo de elasticidad es la tangente o la pendiente, si ustedes quieren, de la recta, ¿no? Ahora, ¿qué diferencia hay entre un material dúctil y un frágil, ¿no? Dúctil en inglés es ductile y frágil es brittle, ¿no? ¿Quiénes son frágiles? Las cerámicas y los vidrios, ¿no? Que no van a presentar fluencia y directamente se rompen, pero los dúctiles van a tener gran deformación plástica, ¿no? Y por suerte ahí están los metales. O sea, nosotros vamos a usar cerámica, pero no como un material, digamos, estructural. Ahora bien, como vamos a trabajar con esfuerzos y deformaciones, hay una relación entre ambos y precisamente Hooke estableció de que en la zona elástica, o sea, donde no hay deformaciones permanentes, los esfuerzos son proporcionales a las deformaciones unitarias y obvio, ¿no? Porque si es una recta que pasa por el origen, cuando usted está en una recta que pasa por el origen, la abscisa es proporcional a la ordenada. Y esa ley de Hooke, para que se acuerden, es la misma ecuación del resorte, la fuerza es K por X. Bueno, ese Hooke, por si acaso, Robert Hooke, nació en 1635, murió en 1703, y dijo que en la zona recta o elástica hay una proporcionalidad entre los esfuerzos y las deformaciones, y esa constante de proporcionalidad es límite de, perdón, el módulo de Young o elasticidad, tiene esos dos nombres. Y esta es la ecuación fuerza es igual a K por X, ¿no? Ahora bien, hemos dicho que la pieza se va a alargar, pero su área va a disminuir, ¿no ve? Entonces el coeficiente de Poisson dice que cuando algo se alargue transversalmente,
su dimensión va a reducir, ¿ya? Aquí me faltaría un menos, ¿no? Por eso estoy usando, les decía, el PowerPoint, porque puedo hacer cambios aquí. En el Canvas más difícil es, ¿no? Y esta constante o coeficiente Poisson, les cuento, más o menos está en 0,3. Especialmente en los metales, ¿no? Pero no creo que 0,33 para todos los metales, ¿no? El aluminio, el acero, el cobre tienen diferentes valorcitos, pero que varían en alrededor de 0,3. ¿Ya? Entonces, digamos, en un ensayo de tracción, para 0 libras la deformación era 0. Para 1000 libras, la deformación, digamos que haya sido 0,01 y así sucesivamente. Si me dicen que calcule el módulo de elasticidad, ¿qué tengo que hacer? Solamente tengo que dividir, les cuento, el esfuerzo, que es el estrés, sobre la deformación strain. Entonces, tomamos por decir, este que es el más fácil, 35.000 dividido entre 0,035, y me da 10 por 10 a la 6. Como en este caso estoy con libras y pulgadas, sería PSI, ¿no? Por si acaso un PSI es pound square inch. Pound es libra, square es como cuadrado, inch, o sea, libra sobre pulgada al cuadrado. Es bien sencillo, ¿no? Y si ustedes se dan cuenta, lo mismo daría dividir 5.000 entre 5, 15.000 entre 15, 25.000 entre 25, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, el mismo número, aquí tengo 5, 5, 15, 15, 25, 25, 35, 35, pero aquí ya no. Si ustedes se dan cuenta, como aquí ya no sigue esas reglas, significa que este último valor ya ha pasado la proporcionalidad o la fluencia. O sea, en este caso ya hemos entrado a la zona plástica, ¿no? Ya. Ahora bien, estamos diciendo que los sólidos se deforman frente a cargas. Cargas son fuerzas y momentos. Pero un cuerpo está compuesto por moléculas. Entonces, estas moléculas tienen unas fuerzas entre ellas, ¿no? Que le llaman de cohesión. Obviamente, si el material no se deforma para siempre, ¿qué significa? Que las fuerzas de las moléculas se oponen porque va a volver a su forma original y resisten, ¿no? Las cargas externas. Por lo tanto, esa fuerza de cohesión sería la resistencia del material, ¿ya? Y si yo tengo un cuerpo y analizo una sección cualquiera, va a haber una fuerza R y un momento MR que equilibran la mitad del cuerpo. Entre esa fuerza y el momento van a ser los internos de resistencia. Pueden decir la fuerza y el momento internos. Pero, ¿y cómo calculo estos valores? Porque con estática, ¿no? Porque tienen que equilibrar a las cargas externas. En otras palabras, esta P1 y P2 quieren partir, separar este cuerpo, pero son soportadas, ¿no? Por esta fuerza y este momento. Y a la otra mitad, les cuento, en la otra mitad tenemos exactamente lo mismo, pero con sentido contrario, ¿no? Ahora bien, no puede, o sea, las fuerzas no pueden actuar en un punto, les digo, porque hagan de cuenta que yo tengo una columna de 30 por 30 centímetros. La fuerza puede ir en un puntito, no. Toda la sección trabaja. Por lo tanto, en cada molécula va a haber una fuerza más pequeñita y ese va a ser el esfuerzo. ¿Qué es el esfuerzo? Sería la fuerza sobre el área. Pero hay un problema, van a ver ustedes,
A veces no hay fuerza, si no hay un momento, igual hay esfuerzos. En realidad un esfuerzo es la fuerza que actúa en cada molécula, en unidad de área, ¿no? Eso dice aquí, el esfuerzo es la fuerza de resistencia por unidad de área. Y otro concepto sería el vector esfuerzo. Tal vez esto los mareé. Es dividir esta fuerza entre el área y obtener un vector más chiquitito que sería el promedio de los esfuerzos. O sea, el vector esfuerzo es el promedio de los esfuerzos. Eso los voy a tener que repetir una vez más, pero no ahora, ¿ya? Entonces, tal como hemos visto hace rato, habrían esfuerzos de tracción o de tensión, o normales de compresión, de corte. ¿Y qué pasa con la flexión y la torsión, no? Pero antes de eso, va a haber esfuerzos que sean perpendiculares al área y otros esfuerzos que sean paralelos al área. Si no tuvieran diferente efecto, no tendríamos que clasificarlos en dos, pero su efecto es muy diferente, por lo tanto, hemos dicho que en cada molécula hay una fuerza, esta delta R. Entonces vamos a tener que descomponerla en la normal y la tangencial. Y esta normal me va a generar esfuerzos sigma normales. Y esta V me va a generar esfuerzos cortantes que le vamos a definir con tau. ¿Y este T qué sería? En realidad esa sería la tensión real, ¿no? Sin descomponer. Entonces, ustedes se dan cuenta, es una fuerza que la descompongo en normal tangencial. Y esa fuerza me genera un esfuerzo y al esfuerzo lo vuelvo tangencial y normal, ¿no? Y bueno, aquí estaría, ¿no? En realidad los esfuerzos, aquí. Los esfuerzos normales son la fuerza normal sobre el área y los esfuerzos cortantes, la fuerza cortante sobre el área. Y hay un problema, ¿no? Voy a poder, como ya hemos visto, como tengo tres ejes, entonces no solamente tener un normal y un cortante, sino que el cortante todavía voy a poder dividirlo o descomponerlo en dos direcciones. En otras palabras, tengo X, Y y Z. Entonces un vector tiene tres componentes, uno en X, otro en Y y otro en Z. ¿Ya? Bueno, cuando tengan una carga axial, les cuento, los esfuerzos van a ser constantes, normales. Entonces no va a haber aquí tau, tau es cero. Y los esfuerzos directamente P sobre A, o sea, la fuerza sobre el área. Y les repito, ¿qué es este esfuerzo? Esta fuerza puntual no actúa en un punto, se distribuye en cada una de las moléculas. Por lo tanto, tengo una fuerza en cada molécula, pero más chiquitita, ¿no ve? Y la suma de todas estas me va a dar P. Y sumo respecto aquí al área, por lo tanto, es la integral, ¿no? Lo mismo ocurre cuando tengamos cargas de cizalla o cortantes. Entonces, al revés, en este caso, en esta área, si ustedes se dan cuenta, no van a aparecer esfuerzos normales, sino cortantes. Y básicamente su magnitud va a ser la fuerza de corte dividida entre el área de magnitud constante. Es bien sencillo. Pero aquí viene el problema. En flexión yo no tengo, les cuento, una fuerza, tengo un momento. Si yo digo el esfuerzo es igual a la fuerza sobre el área, estaría mal, porque en este caso diríamos la fuerza es cero. Entonces, van a tener cuidado porque los momentos también generan esfuerzos, pero ya no constantes, sino variables, ¿no? Y precisamente, fíjense, que vayan a la izquierda y que vayan a la derecha son lo que generan el momento. Y lo mismo ocurre en torsión. Cuando tenemos torsión, no hay fuerza, hay un momento, y ese momento va a generar esfuerzos cortantes, en este caso, de magnitud. A ver, de nuevo, la torsión va a generar esfuerzos cortantes, les digo, pero de magnitud variable, ¿no?
Y decíamos, si de un material aíslo un elemento bien pequeñito, entonces en cada cara yo tendría un esfuerzo, que es la fuerza sobre el área. ¿Y eso qué le hemos llamado? Vector tensión o vector esfuerzo. No es lo mismo, vector tensión o vector esfuerzo. Y eso lo puedo descomponer en las direcciones X, Y y Z. Por lo tanto, voy a tener dos taus y un sigma. ¿Bien? Y aquí ya les he explicado que, ¿dónde está? Creo. Los nombres o los subíndices que le vamos a dar van a ser A y B. A va a ser la cara y B va a ser en su dirección, ¿no? Entonces, esta cara de arriba que le hemos llamado Z. ¿Por qué Z? Porque el eje perpendicular allá es Z. La de abajo que también es Z. Por lo tanto, las tres tensiones, este sigma y estos dos taus, tienen que comenzar con Z. Pero el segundo índice o subíndice varía, pues porque esta paralela, ¿quién es? A Z. Por lo tanto, este sería el sigma ZZ. Esta que va de izquierda a derecha, paralela, ¿quién es? A Y. Por lo tanto, este sería tau ZY. Y esta inclinada oblicua está paralela a X, por lo tanto, es tau ZX. Entonces, los esfuerzos en una cara tienen que comenzar con el mismo subíndice. Aquí a la derecha, por ejemplo, ¿qué primer índice tiene que tener? Y. Entonces, el tau YZ, tau YX y el sigma YY. Entonces, si ustedes se dan cuenta, al final, ¿cuántos esfuerzos puedo tener en un pequeño elemento? Bueno, como este elemento es estático, si aquí tengo sigma Z, abajo tengo sigma Z. Por lo tanto, son 18, ¿no? 6 caras por 3 esfuerzos, 18. Pero debido a la simetría, básicamente solamente necesito 9. Y mejor es no poner sigma y tau directamente, mejor es poner sigma o tau. Pero yo estoy poniendo sigma y tau para que digamos que estos son los normales y los otros son constantes, ¿no? Y les cuento que es mejor trabajar no con XX, sino con 1, 1, 1, 2, 1, 3, donde 1 es X, 2 es Y y 3 es Z. Entonces, lo mismo que arriba. Y algo que es muy interesante es que si este es simétrico ya no tiene 9 elementos, sino solamente tiene 6. ¿Por qué? Porque este 1, 2 es igual al 2, 1, que le vuelvo a poner 1, 2, ¿no? O sea, este tau XY va a ser igual al tau Y X. Entonces, yo les decía, para analizar la temperatura necesito un escalar. Para analizar la fuerza o la velocidad, que es un vector, necesito precisamente un vector que tiene 3 elementos, ¿no? Pero si ya quieren analizar, digamos, el esfuerzo, ya necesito una matriz. Entonces a eso le llaman diada o un tensor de segundo orden, ¿ya? Entonces el escalar va a tener, ¿cuántos subíndices tiene el escalar? 0, ¿no? La temperatura no necesita un subíndice. El vector sí necesita un subíndice, ¿ya? Este es un vector. ¿Y cuántos subíndices tiene? 1, ¿no? Entonces el orden del vector es 1 y el orden del esfuerzo es 2. El número de elementos es 3 elevado a ese número, a ese orden. En el escalar sería 3 elevado a 0, 1. En el vector es 3 a la 1, 3. Y en los esfuerzos es 3 al cuadrado, 9 elementos. Por lo tanto, el esfuerzo es un tensor de segundo orden con 3 elevado al orden, hemos dicho, el orden es 2, 9. Ahora bien, es difícil trabajar con los esfuerzos, por lo tanto, es mejor ver sus componentes, ¿no? O sea, todos los sigmas que hemos visto. ¿Ya? Ahora bien, si ustedes se dan cuenta cuántas caras tenía en un elementito o un elemento chiquitito, 6 caras, entonces, por lo tanto, podríamos analizar el esfuerzo como 6 vectores, pero es mejor, digamos, usar los 18 escalares del tensor, ¿no?
y esos serían 6 componentes, no son 18 tensores, son 6 los componentes. Habrían 6 esfuerzos normales y 2 esfuerzos cortantes, pero la simetría después va a simplificar eso. Y si ustedes se dan cuenta, el esfuerzo necesita dos índices. El primero hemos dicho que define el plano o la cara y el segundo define la dirección, ¿no? Esto es lo que hemos visto hace rato. Y si analizamos en el plano, entonces yo les decía, aquí creo que está, sí, aquí está mejor, ¿no? Bueno, el de arriba, ¿qué es? YX, el de abajo YX, el de la derecha XY y el de la izquierda XY. Entonces arriba pongo YX, abajo YX, izquierda y derecha XY. Si los pongo como sea, no hay estática. Entonces, en este caso no hay estática. ¿Por qué les decía? Porque dos van a la derecha y dos van hacia arriba. Pero la estática no solamente es fuerzas, es momentos. Si yo hago momentos, por ejemplo, al centro, sí habría, ¿no? Estática, porque esta de la izquierda da un momento horario y este de la derecha un momento antihorario. Este de arriba daría momento horario y el de abajo momento antihorario. Entonces aquí habría estática con momentos, pero no con fuerzas, les repito, porque dos van arriba, dos a la derecha. Ya. A ver, en este otro caso, o sea, como dos están yendo arriba y dos a la derecha, entonces tengo que poner uno arriba, uno abajo, uno a la derecha y uno a la izquierda. Es lo que he hecho aquí. Este está a la derecha, este está a la izquierda, este está hacia arriba y este está hacia abajo. Ahora sí, sumatorio de fuerzas me da 0, pero hay un problema. Si tomo momentos respecto al centro, toditos son horarios. Por lo tanto, aquí tendría sumatorio de fuerzas, pero no tengo estática con momentos. Entonces tengo que poner uno arriba, uno abajo, uno a la derecha y otro a la izquierda, pero dos tienen que ser horarios y dos antihorarios. Ya, y aquí finalmente hemos llegado a la estática, porque este de arriba a la izquierda se elimina con el de abajo a la derecha, este de la izquierda hacia arriba se elimina con el de la derecha hacia abajo. Y si ustedes se dan cuenta, ¿no? El de arriba y el de abajo son antihorarios, mientras que el de la derecha y el de la izquierda son horarios. Por lo tanto, aquí tengo estática. ¿En qué conclusión llegamos? A que los esfuerzos cortantes o llegan o salen de los vértices. Entonces estos dos llegan a este vértice, estos dos salen de este vértice, estos dos llegan a este vértice y estos dos salen de este vértice. Que son aristas, ¿no? No sé si, porque esto no está en el plano. Es este cubito. Pero además, si ustedes se dan cuenta, bueno, sumatorio de fuerzas, hemos dicho, esto está mal, ¿no? Estos dos están yendo a la derecha y estos dos están yendo arriba. Ya tengo que cambiar estos dos. Aquí nomás lo analizaremos. Ahora, si el horizontal y el vertical no tuvieran el mismo valor, tampoco habría sumatorio de momentos. Para que sean, ¿qué estática? Estos taus, horizontal y vertical, son de igual magnitud. Esto, ¿ya? ¿Qué significa que tau xy es lo mismo que tau yx? La conclusión es que los esfuerzos cortantes aparecen de a 4, llegan o salen de las aristas o vértices, si ustedes quieren, y bueno, no son de la misma magnitud. ¿Ya? Pero hemos visto que en la flexión los esfuerzos no son constantes, varían. Si aquí tengo sigma sub z, arriba tengo sigma sub z más la variación de ese valor con respecto a z y cuánto me he movido de z. Entre a las caras que pasan por el origen le ponen el esfuerzo sin nada. Pero a las caras que no pasan por el origen tienen que sumarle algo. Entonces, este tau x, tau y es z, digamos, ¿no? Es igual que este otro de la derecha, pero este sería el
inicial y a este que tengo que poner el mismo valor tau y z más la variación de este valor, que es la derivada de tau y z con respecto a quién me estoy moviendo a y cuánto me estoy moviendo de y. Y para que entiendan, siempre va a estar dividido por dz y multiplicado por dz. Aquí de y, de y, de y, de y, de y, de y, de x, ¿no? Y no se eliminan porque en realidad uno es una derivada parcial y el otro es una derivada total. Por lo tanto, y les decía, como tenemos tantos vectores, borro. Puede ser sobre puede ser en X, borro los que no tengan esta dirección o no sean paralelos a X y dejo estos, ¿cuántos? 6. Y aquí he hecho la sumatoria de esos 6. Este sería 1, 2, no, este es 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Eso ya hemos hecho en la anterior clase. Pero podemos sumar el peso más y decir que es igual a masa por aceleración. Y simplificando, obtenemos esta ecuación. Y para las otras direcciones se puede hacer lo mismo. Tendrían que borrar, ¿no?, todos los vectores, que son en realidad todos los esfuerzos que no tengan, que no sean paralelos a z o a y hacer lo mismo. O como hemos hecho nosotros, usar el 1, 2, 3. O sea, aquí digo, este es sigma 1, 1, derivada de sigma 1 con respecto a 1, menos sigma 1 por diferencial de x2, diferencial de x3, y este sería el tau 2, 1. Es lo mismo, y aquí están las ecuaciones para x, para y y para z. Y lo interesante es lo siguiente. Estas tres ecuaciones siguen una regla, les cuento. Y fíjense, es 1, 1, 2, 1, 3, 1. O sea, lo de arriba. X es 1, 1. 2, 1, 3, 1. 1, 1, 2, 1, 3, 1. Entonces, ¿este qué sería? 1, 2, 2, 2, 3, 2. Y este sería 1, 3, 2, 3, 3, 3. No sé si me entienden. ¿Entienden? 1, 1, 2, 1, 3, 1. O sea, el 1 es el segundo. 1, 1, 2, 1, 3, 1. Pero esta es la segunda ecuación. Este tiene que ser 1, 2, 2, 2, 3, 2. Y este sería 3, 1, perdón, 1, 3, 2, 3, 3, 3. ¿No? Y no sé si han visto tensores, o sea, son de diferentes carreras, pero tensorialmente yo puedo poner dos subíndices, IJ, y también puedo usar un solo subíndice. Ahora bien, en esta expresión, arriba tengo dos índices y abajo uno. El que se repite muere. ¿Cómo muere? Ahorita les voy a explicar. O sea, esta es una ecuación vectorial con tensores. Más aún les cuento, en esa materia de tensores, las derivadas pueden usar con coma. Entonces aquí pueden poner sigma ij, coma, y más g sub j. Ah, me había olvidado la densidad, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí estoy sumando el peso. Si yo multiplico volumen por gravedad, o sea, el volumen no es masa. Para volverlo masa, ¿qué tengo que hacer? Densidad, ¿no? Ah, no, un cachito. Aquí también tendría que venir la densidad.
y aquí también la densidad. Ya, entonces aquí también, bueno, lo corregiré rápidamente. Densidad, aquí también densidad, o sea, densidad por volumen, masa, y por gravedad, peso. Esto les voy a enviar. Ya, está corregido. Listo. Entonces, finalmente tienen que estas tres ecuaciones se vuelven unitas. Y debido a la simetría, les comento, o usan la de arriba o usan la de abajo, que es lo que parece, a veces parece ser lo mismo, a veces parece diferente. ¿Por qué? Porque es lo mismo y diferente. Porque fíjense, aquí estoy derivando con y aquí estoy derivando con respecto a j. Pero aquí la gravedad le estoy poniendo j y aquí la gravedad y. Alguien me ha dicho, no entiendo nada. Bueno, fácil pues. Aquí copian las dos ecuaciones. Esto ya no hemos visto en la anterior clase. Entonces, como aquí j está libre, porque el i se repite. Entonces pondremos j1 y en ese caso i1, 2, 3. El que se repite se suma, les digo. Entonces, ¿qué hago? Primero comienzo con el 1, 1, sigma 1, 1, que es xx. Y derivado con respecto a i, que también es x. Como el i está repetido, es más al segundo valor de i. Entonces sería el 2, 1. ¿No? O sea, i es 2, j es 1. 2, 1 es yx. Con respecto a quién? A i, 2. Más finalmente i vale 3. Entonces el 3, 1. Con respecto a i, que es 3. Y finalmente le pongo la gravedad j, j es 1. Entonces obtengo esta ecuación para j1 con i1, 2, 3. Este sería para j2 con i1, 2, 3 y esta es la j3 con i1, 2, 3. Y la de abajo es al revés. El que se repite es el j. Como el que se repite es el j, entonces a j le doy 1, 2, 3, lo sumo y al i que no se repite lo separo. Si ustedes se dan cuenta, no es que hemos obtenido la misma ecuación, sino parecida, pero como es simétrico, hemos dicho que el tau x y es igual al tau y x, no hay diferencia. ¿Por qué? Porque aquí tendría sigma xx con x, lo mismo. Tengo xy con respecto a y aquí tengo, perdón, arriba tengo yx y abajo tengo xy. Aquí tengo zx y aquí tengo xz. Aquí igual, ¿no? XY, aquí tengo YX. Bueno, aquí no hay diferencia. Aquí tengo ZY y aquí tengo YZ. Aquí tengo XZ, aquí tendría ZX, aquí tengo YZ, aquí tendría ZY y aquí no hay diferencia. Ahora, habría diferencia si no fuera simétrico, pero como es simétrico, pues cualquiera de las dos podemos usar ya. Bueno, más o menos hasta ahí habíamos llegado a la clase anterior, pero ahora veremos la deformación. Ya, este es en realidad el strain, ¿no ve? Ya hemos visto un poquito arriba, pero es el strain.
Entonces, los cuerpos hemos dicho que se deforman. Y hemos visto que hay dos tipos de esfuerzos, los normales, sigmas, y estos van a provocar deformaciones, que son en realidad cambios de dimensiones. Pero los taus, les cuento, en realidad no van a provocar deformación, van a provocar distorsión. Sin cambio de dimensiones, pero sí con cambio de forma. Entonces, tal vez habría que decir que los sigmas provocan deformaciones, pero los taus distorsión. No entiendo, alguien dice. Bueno, si a un cuerpo lo someto a cargas horizontales, se va a alargar, ¿no? Pero hemos dicho que su sección disminuye. O sea, va a tener más largo, pero menos alto. Entonces, ¿quién provoca esto? Un esfuerzo normal, horizontal. Lo mismo podríamos hacer verticalmente. Tengo una pieza sometida a un esfuerzo vertical. Sigma Y sería. Entonces la pieza va a crecer verticalmente, pero va a adelgazarse horizontalmente. Pero ¿qué pasa si una pieza ya lo someto a tau? Entonces, estas dos fuerzas están jalando esta diagonal, no sé si me entienden. Estas dos fuerzas están jalando la diagonal hacia arriba y estas dos fuerzas están jalando esta diagonal hacia abajo. Por lo tanto, esta diagonal va a crecer. Pero al revés, estas dos fuerzas están empujando esta diagonal y estas otras dos fuerzas están empujando la otra diagonal. Por lo tanto, este cuadrado se vuelve un rombo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, los taus no van a provocar deformación, sino van a provocar distorsión, que es cambio de forma. Y es la misma gráfica, ¿ya? Es una pregunta que les hago. Hemos dicho que en la zona elástica los esfuerzos son proporcionales a las deformaciones, ¿no? Sigma era igual a K por X. Pero en este caso, despejar el E. Tengo un esfuerzo horizontal. La deformación va a ser horizontal, que va a ser la fuerza sobre el módulo de elasticidad. Este podemos pasar a multiplicar al otro lado y tener la ecuación de Hooke. Sigma XX es igual a E por EXX. Fuerza es igual a K por X. Pero hay un problema. Verticalmente se ha adelgazado. ¿Cómo calculo verticalmente su adelgazamiento? Entonces les decía, en vez de ser positivo, porque no está creciendo, se vuelve negativo. Y ahí metemos el coeficiente de Poisson, o Poisson yo le llamo, que es 0,3, ¿se acuerdan? Entonces serían las deformaciones por una carga solamente horizontal. Entonces, si ustedes se dan cuenta, cuando la carga es horizontal, me provoca una deformación horizontal y de rebote, si ustedes quieren, me provoca una deformación vertical negativa mucho más pequeña, dada por el coeficiente de Poisson. Pero ahora, ¿qué pasa con esta otra pieza? La pieza está sometida a una carga vertical, entonces esa carga vertical o esfuerzo me provoca una deformada vertical directa, pero de rebote o indirecta tengo un achicamiento horizontal, entonces el horizontal sería negativo y el coeficiente de Poisson. ¿Y esto quién provoca? Hemos dicho los taus, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el gamma? ¿Ya? Igual es la ecuación de Hooke, solamente que la constante es diferente, ¿ya? Ya no es el módulo de elasticidad, es módulo de rigidez se llama. Y
como no hay cambio de dimensiones, sí deforma entonces estamos diciendo que se inclina, por lo tanto el ángulo es el esfuerzo sobre el módulo de Young o rigidez, ¿no? Ahora, aquí he puesto XY y YX, pero es lo mismo, ¿no? Un ratito, un ratito. Ya. En realidad hemos dicho que el tau XY y el tau YX son lo mismo, por lo tanto los gamas o las inclinaciones van a ser lo mismo. En el dibujo ya está igual, ¿no? Pero aquí he puesto XY y X. Entonces, ¿qué significa? Ahora sí. Que al igual que los 9 esfuerzos, hay 9 deformaciones, no sé si me entienden. Estas tres, X, X, Y y Z, Z, serían alargamientos, mientras que estos gamas son rotaciones. Entonces, ¿qué decimos? Que la deformación también es un tensor parecido al esfuerzo, de segundo orden, por lo tanto tiene 3 a la 2 elementos, 3 a la 2 es 9, pero como estos taus, perdón, como estos esfuerzos o deformaciones los producen los esfuerzos son simétricos, entonces estas deformaciones también son simétricas. Y aquí arriba está con X, 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 Y, pero es mejor a ratos trabajar con números 1, 2 y 3. 1 es X, 2 es Y, 3 es Z. Entonces esta de aquí abajo, por ejemplo, 3, 2. Sin ver arriba yo digo 3 es Z, 2 es Y. Entonces, ¿cuántos elementos tiene la deformación? 9. Pero como es simétrico, 6, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pero si quieren trabajar con 9, ¿no? ¿Por qué no actualice esto? Uy, no responden, dice arriba, ¿no? ¿Me están escuchando? ¿Me escuchan? Hola, hola.